tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Rubel Ramos Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural. El día de hoy pues vamos a tratar de tocar un tema muy interesante, el cual se hizo a través de una investigación que llevó por mucho tiempo, hablando en términos de la misma investigación, nos llevó desde el 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, en el cual nos fuimos a hacer algún tipo de trabajo arqueastronómico. El departamento donde yo laboro, pues nos dedicamos a la actividad arqueastronomía. La arqueastronomía, pues, es una disciplina que se compone de lo antiguo, ¿verdad? De arqueología y astronomía, que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes. En este caso, pues, nosotros pues, nos interesó el estudio del sitio arqueológico de Yarumela. Yarumela es un sitio arqueológico muy interesante y es considerado pues, uno de los sitios más interesantes del corredor mesoamericano, en el sentido pues, que es prehispánico y que aproximadamente pues, tiene una existencia de unos 3.200 años. Hoy en día se encuentra localizado, como podemos ver en este mapa, está por acá, en donde podemos ver que Yarumela se encuentra entre los departamentos de La Paz y Comayagua. De hecho, este río que se puede ver acá, aquí es un río, el río Muya, es la delimitancia entre los dos departamentos, ¿no? Los departamentos limitando una limitancia política entre Comayagua y La Paz. Lo que podemos ver aquí en el centro, pues es el sitio arqueológico. Básicamente, pues ahí están las estructuras que nosotros logramos encontrar. Obviamente, pues estos sitios ya fueron descubiertos por arqueólogos que hicieron investigaciones anteriormente. Nuestro trabajo como arqueastrónomos, es básicamente hacer un estudio arqueastronómico, o sea, buscar que estas estructuras, en este caso que son montículos, estén alineados con algún evento solar o con algún cuerpo celeste. Cuando nos acercamos al lugar, lo primero que nos llamó la atención fue la distribución espacial, como lo podemos ver ahí. La distribución espacial que tienen los montículos, y cada uno pues está enumerado: la estructura 101, la estructura 102, la estructura 103, 104, entre otras que están en el centro, y una de las interesantes que también tomé como referencia fue la estructura 108. Dentro de esas estructuras pudimos ver que había algo interesante, algún tipo de alineamiento. Cuando hablo de alineamiento me estoy refiriendo a un alineamiento entre una estructura y otra, y también que esta estructura tenga una coincidencia de orientación con respecto al Sol en los días más importantes. En los días más importantes, cuando hablamos de eventos solares como equinoccios y solsticios. Cuando hablamos de equinoccios, estamos hablando del equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. Cuando hablamos de solsticios, hablamos de solsticio de invierno y solsticios de verano. Cuando observamos en nuestra primera llegada al lugar, observamos que había una distribución que podría tener un alineamiento. Estos fueron los primeros acercamientos. Esto nos dedicamos a hacer, como les digo, este pequeño mapita que está por acá, donde nos indica pues, que el norte está hacia arriba y estas estructuras que están por acá están orientadas de norte a sur. En cambio, otras están orientadas de oeste a este. Este sitio pues es exquisito. Como ya mencionaba, pues es un sitio bastante antiguo. Tiene una existencia del 1200 a.C. hasta el periodo tardío, el 400 a.C. también. Por esto, posteriormente, pues, fue abandonado el lugar. Se considera que el sitio arqueológico de Yarumela fue un sitio protolenca. O sea que los que llegaron al lugar venían del sur de México. Venían del sur de México, se asentaron en la ribera de este río Muya, que mencionaba hace poco, el río Muya que está por acá. Ahí se asentaron buscando pues tener esa factibilidad o ese beneficio de la fauna y la flora, y también pues del agua. Casi todas las culturas antiguas hacían lo mismo, asentarse en lugares donde podían obtener ese vital líquido, ¿verdad?, para su subsistencia. Entonces, como ya había mencionado en este mapa, pues tenemos aquí una comparación entre lo que tenemos acá, que está este punto rojo, donde se encuentra el sitio arqueológico de Yarumela.
y como podemos ver está entre los límites políticos de Comayagua y La Paz. Y hago una comparación con Copán. Copán está aquí en el occidente. ¿Por qué hago esta comparación? Porque Yarumela, bueno, el lugar se le conoce como el Chilcal. Los que llegaron aquí, los protolencas que llegaron a este sitio, llegaron en el 1200 a.C. Llevo la comparación porque los mayas llegaron en el 420 y algo, ¿verdad? Después de Cristo. O sea que los mayas llegaron después que los que llegaron a Yarumela, a los protolencas de Yarumela. Aquí, pues, la relevancia es que estos montículos que mencionaba anteriormente fueron estructuras majestuosas. En su momento, pues, hay pirámides que tienen una elevación de casi 20 metros de altura. Esa pirámide se le llama el Cerrito de David. Aquí, pues, lo importante es que estos llegaron primero, este es lo que tenemos como evidencia arqueológica, ¿verdad? Que llegaron primero y luego llegaron los mayas. O sea, si se pudieron haber si pudo haber algún contacto después, pues eso lo desconocemos, pero igual los protolencas, que son los que se convierten después en lencas, que habitan las ciudades de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Intibucal, Empira, Santa Bárbara, pues son los que empiezan a habitar el lugar, hasta la llegada de los españoles. En tiempos precolombinos, pues floreció esta ciudad de Yarumela. Entonces, tratamos de hacer un mapa del sitio arqueológico de Yarumela con cobertura del suelo. ¿Por qué es importante tener la cobertura del suelo? Para saber en qué condiciones se encuentra el sitio. Obviamente tomamos imágenes que nos proporciona el satélite de imágenes Lanza, como pueden ver aquí, ETM, USG, para Tegucigalpa. Lo hicimos en el 2015, precisamente en septiembre del 2015. Donde hacemos una, ¿cómo se llama? Tratamos de determinar la cobertura del suelo. ¿Qué es lo que está ahí? Y los colores que nos muestran aquí, según esta leyenda, nos dice qué es lo que había en ese momento. Para el 2003, que fue que se tomó la imagen, bajada desde un satélite, Landsat, utilizando tecnología de sistemas de información geográfica, pues pudimos determinar de que el lugar pues estaba en una zona prácticamente entre agricultura, básicamente es una zona agrícola. Para el momento, aquí se puede ver, tomamos solamente algunas estructuras que consideramos principales, entre otras que están más adentro, pero las que están de color negro, consideramos que eran las más principales: el Cerrito de David, la estructura 101, la estructura 102, 103 y 104, y las que están internamente. Aquí, según el color, nos está indicando que el lugar, en ese momento, cuando se hizo este análisis, la cobertura del terreno era de pasto. ¿Qué nos indicaba esto? ¿Qué nos indicaba esto? Nos indicaba de que el lugar era una zona agrícola. Estos otros colores pues, nos están indicando que hay áreas vegetales menos densas. Todo esto es pasto. Vamos a retroceder un poquito otra vez. Pasto y medidas de humedad de la vegetación. O sea, aquí nos está mostrando más o menos que aquí hay agricultura también, pero está en un proceso de arado. De arado para después hacer la siembra. ¿Por qué hacemos este estudio? Bueno, para considerar que el sitio pues realmente está en riesgo. Un sitio que, a pesar de que ya hemos hablado que es un sitio muy, muy antiguo y que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia debe tomar en consideración, aunque ya lo ha hecho, pero debe tomar más énfasis en este sentido, de proteger, ¿verdad?, este sitio, porque estamos hablando de una riqueza de 1200 años que antes de Cristo, y que fueron los primeros pobladores que llegaron al área mesoamericana y precisamente al centro de Honduras. Entonces se le debe tomar mucho interés. Entonces hacemos un estudio de la cobertura del suelo y miramos que está en riesgo. Que está en riesgo porque no hay de repente un mantenimiento que se le pueda dar al sitio y una protección total, merecida porque es un sitio bastante antiguo y bastante importante para nosotros de acuerdo a lo ancestral que tiene. Se tomaron algunas fotos, como en esta imagen que tenemos aquí del río Umuya actualmente. Imagen de la estructura 102, como pueden ver hay mucha vegetación por ahí, ¿verdad?
Lo bueno es que cuando hay mucha vegetación, eso protege al sitio, pero en temporadas secas se pone un poquito más árido en la zona. Se tomó como referencia un mapa aquí, en principio, este mapa que podemos ver aquí, o más que todo así un, un bosquejo de un plano sitio arqueológico de Yanomelo realizado por uno de los arqueólogos, Joseph Mandenville, y fotos tomadas por los montículos de Yanomelo actualmente que son con sus respectivas coordenadas. Ya tenemos la estructura 101. Esta estructura que está aquí está orientada con la 102, de este a oeste. Y podemos ver aquí el cerrito. ¿Por qué se le dice el cerrito? Porque cuando uno va y visita el sitio, que ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, con otros docentes, profesores de historia, con el profesor Arnulfo Ramírez, hemos visitado el lugar muchas veces. Entonces, cuando subimos a este lugar, pensamos que estamos subiendo a un cerro, cuando realmente lo que hay ahí abajo es una estructura pues muy definida, muy bien dedicada y muy construida, o sea que tenía un conocimiento arquitectónico también, manejaban la cuestión arquitectónica. Y tenemos la 102 a este otro lado, ¿verdad? Donde también se puede ver aquí en esta imagen de abajo. Aquí sí hubo un poquito de más. Los arqueólogos pues descubrieron más el montículo. Y se puede ver aquí una gradita, ¿verdad? Y también algún tipo de terrazas. Posiblemente así fueron las demás. Y esta que fue la principal porque tiene una altura de casi 20 metros. La 103 aquí, básicamente pues no muy destapada, pero igual es una estructura. Y aquí lo interesante es mostrar también lo que mencionaba anteriormente, cómo el sitio, ahí la estructura 103 se mira que hay personas que han llegado a saquear el lugar. ¿Por qué saquear y por qué están interesados en saquear un lugar como este? Bueno, porque ahí adentro de esta estructura se encuentra mucho material de mucha valía, es un tesoro, pues un tesoro ancestral que puede valer de mucho dinero al encontrarlo, como vasijas pintadas, tiestos, entre otras prendas que pudieron haber sido elaboradas que sacan de repente y luego pues son traficadas y vendidas a un mayor valor por lo ancestral e importante que es el sitio. Y por acá tenemos otra estructura, que este es un montículo que está acá, pero vemos la actividad antrópica. En realidad hay una actividad antrópica en todo el lugar. Cuando hablamos de actividad antrópica, nos estamos refiriendo pues a la actividad que hace el hombre, ¿verdad? La agricultura, la cría de ganados, y toda la construcción de casas, etcétera, es una actividad antrópica y podemos ver que ya en el lugar hay mucha actividad antrópica. Tomamos otras fotos para estar más claros y poder dar más referencia a esto que estoy hablando. Aquí, esta foto que se toma desde la estructura 102 hasta la estructura 101. En un día no cualquiera. Este día es un día especial, es el equinoccio de primavera. Podemos ver la puesta del sol de ese día. Se puede ver que se está poniendo justo detrás de la estructura 101. Esto más o menos nos da un indicador de que hay una alineación entre la estructura 101 y 102. Aquí estamos practicando ya lo que es la arqueoastronomía, o sea, los alineamientos, la orientación con el sol. Tomamos de referencia el sol, aunque se pudo haber tomado como referencia otros cuerpos celestes, como otras estrellas, pero quizás de repente Venus, Sirio, entre otras, pero nos dedicamos más que todo al estudio de la orientación con el sol. Acá en esta área de aquí se puede ver cómo hay sembradío, ¿no? Aquí se puede cultivar de todo. En este momento hay un sembradío de maíz. En otras ocasiones hemos ido y hemos encontrado siembras de chile. Otras veces hemos encontrado siembra de frijol. Bueno, como son sitios donde se puede sembrar y que son de propiedad ajena, pero que se supone que deben estar protegidas porque aquí dentro hay otras estructuras, ¿verdad? Pero en el momento en que hacen estas siembras, entonces corren peligro. Aquí otra imagen, aquí se puede ver la estructura 102. Puede ver la estructura, vamos a ver, la estructura 102 se puede ver por aquí. Y esta estructura 102 es la que está, como les decía, más descubierta. Y se pueden ver las escalinatas.
Ahí en ese momento pues se miraba todavía, ¿cómo se llama? Con arbustos, árboles alrededor, y eso es bueno que tengan estos lugares porque así se protege más, pero aquí lo malo es esta área de acá que se puede ver, como mencionaba en el mapa anterior de la cobertura del terreno, pues aquí lo que hay es cultivo, ¿verdad? Cultivo en este caso de maíz, y por acá se puede ver una calle que transita, ¿no? Ya es una actividad antrópica, cruza por el medio de casi todas las estructuras, la calle que conduce, me imagino, a otras comunidades cercanas. Ahí la comunidad en que estamos ahí hablando, hoy en día se le conoce como Miravalle, y aquí tenemos pues una foto de la estructura 103 y otra de la estructura 104. Como pueden ver en la estructura 104 hay un árbol arriba, bueno, eso al menos no perjudica. El problema es que está muy cercano a personas que puedan estar haciendo alguna actividad ahí de crianza de ganados, construcción de casas. Y esto, ¿cuál es el problema para el trabajo que nosotros queremos realizar como arqueastrónomos? Que no podemos, si no tenemos una estructura o un lugar fijo de medición, entonces no se pueden hacer cálculos precisos, ¿verdad? Como el ácido de un lugar a otro, ¿verdad? O de repente la altura que pudo haber tenido la estructura que está por debajo, porque aquí lo que se puede ver es un cerrito, ¿verdad? Pero por bajo hay una estructura. Y aquí lo mismo, aquí se puede ver un cerrito, pero abajo hay una estructura. Como puede verse aquí también que esto puede ser un cerrito, por aquí ya se puede ver que cuando destaparon un poco se pueden ver las escalinatas que tiene. Lo mismo acá también son estructuras, ¿verdad? Lo que hay ahí, pero lo que se ven de repente son cerritos. Entonces se fue para un día de primavera, en el 2014, el 20 de marzo. Ese día, el 20 de marzo, fue el día del equinoccio de primavera del 2014. Se tomó una foto desde la estructura 102, vista desde la estructura 101, foto tomada por mi persona, la cual yo quería determinar el movimiento que tiene el Sol durante el año, un movimiento aparente que tiene durante el año de norte a sur y de sur a norte. En ese momento pues fuimos en la fecha específica para ver el alineamiento que pudiera haber o que pudo haber entre la estructura 102 y la estructura 101. Después fuimos en otra fecha, como pueden ver hay que ir en diferentes fechas. La salida del Sol en el solsticio de verano el 21 de junio, o sea estamos hablando ya que el Sol se corrió más hacia el norte. Y entonces vemos de que el este, ya el Sol se corrió más hacia el norte, ya no está aquí exactamente por el este, sino que se corre más hacia el norte. Y estamos buscando a ver con qué otra estructura de las que están ahí alrededor, que podemos ver en el mapa inicial, con qué otra estructura pudiera haber estado alineada, buscando en las salidas del Sol. Y aquí en la estructura, en la salida del Sol en el equinoccio de otoño, pues también hay una imagen muy parecida porque ya está regresando el Sol. Como ahorita, ¿verdad? Que estamos en un momento en que el Sol va a regresar. Aquí tomado una puesta de sol en el equinoccio de primavera, también el 20 de marzo del 2015, ya estamos hablando del siguiente año. Entonces aquí está el sol poniendo, miren como pueden ver la orografía del lugar, las montañas al fondo, el sol cae por aquí y estamos viendo que hay de repente un alineamiento, porque la foto está tomada de otra estructura hacia otra. Las fotos en primera instancia nos dan la idea de que puede haber un alineamiento. Obviamente hay que leer a los arqueólogos, qué nos cuentan, a los historiadores, qué nos dicen sobre el sitio. Y basado en eso, en esa lectura, lee la bibliografía, la literatura de los arqueólogos, pues con más facilidad pues, se nos hace a nosotros hacer un estudio arqueastronómico. Aquí podemos ver que con una cámara pues el sol de repente estaba en las nubes por ahí no nos dejaban tomar muy bien la foto. Y de repente aparece y se toma la foto. En esta puesta de sol en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre del 2015, vista de la estructura 108. Aquí aparece ya en juego otra estructura, la estructura 108. En principio había hablado más que entre la estructura 101 y 102, que son las que están orientadas de este a oeste y de este a oeste. Pero nos llama la atención la estructura 108 porque está casi en el centro de todo podemos decir, de la distribución espacial de los montículos del sitio arqueológico de Yarumela. Nos llama la atención porque está ahí en el centro y qué
que podía indicarnos estructura 108, porque miramos que pudiera tener algún tipo de alineamiento. Nos enfocamos en ella y también desde ahí hicimos otra toma. Claro que, como les dije, en la foto anterior es en una fecha, esta ya nos tuvimos que desplazar, esperar meses y llegar hasta el solsticio de verano el 21 de junio del 2015, el mismo año, tomar otra foto vista desde la estructura 108 también, siempre viendo hacia la estructura 101. Y el sol pues aquí se ha desplazado en la puesta. Podemos ver aquí el sol poniéndose y tomando la foto desde la estructura 108. Tratando de buscarnos una idea y formular una teoría o una hipótesis de que puede haber un alineamiento también con la estructura 108 y no solamente con la estructura 102. Y tomamos estas fotos. Aquí hacemos ya un plano del sitio arqueológico de Yaromela. Este plano es el plano que mencionaba antes también, que es de Joseph Mandeville, con agregados del estudio del autor, en este caso para el estudio astronómico. Colocamos las estructuras. Aquí está la estructura 101, la que igual se le llama el Cerrito de David. Acá los pobladores del lugar le llaman el Cerrito de David. No sé por qué razón, pero igual aquí nos interesa ver estas líneas que están acá, están de acuerdo a un ángulo que nosotros tomamos que es de 23.5 grados. ¿Por qué tomamos ese ángulo de 23.5 grados? Tomamos el ángulo que es el aproximado de la oblicuidad de la eclíptica. ¿Qué es la oblicuidad de la eclíptica? Bueno, es el plano imaginario donde cruza el Sol, aparentemente. Entonces se está moviendo. Cuando lo vemos desde la astronomía de posición, el Sol se mueve desde la Tierra. Obviamente es un movimiento aparente, porque no se mueve. Pero si lo vemos desde la Tierra, pues miramos que pasa de sur a norte y de norte a sur. Entonces está aquí. Desde el centro de esta hasta acá podemos ver que hay 90.5 grados. Este es el azimut. Con eso nos está indicando que puede haber sido un alineamiento de tipo equinoccio, primavera y otoño. Acá puede haber otra línea donde marcamos aquí la salida del sol en la altura de las montañas, porque se mide también la altura de las montañas. O sea, esto tampoco no es que se colocó al azar, sino que también se coloca la altura. Nos interesa saber la altura de la montaña para saber por dónde sale el sol, porque de esta manera podemos determinar si hay un alineamiento. Aquí pues hay 66.7 grados de azimut tomado desde el norte. Si restamos 90.5 para acá nos da 66.7. Y por acá, si tomamos para acá, si sumamos 23.5 y 90.5, pues nos da 115 o aproximadamente 114 grados. Ese sería básicamente los ángulos que tendría. Ya teniendo esto, lo que nos corresponde después es ver si coinciden estas líneas con algún montículo que está por acá. En ese momento pudimos darnos cuenta que en una de las estructuras también, la 111, pasaba por ahí exactamente. Aquí tenemos la estructura, acá. Precisamente en el lugar donde les mostraba que había cultivos. Y era preocupante, porque si habían cultivos ahí, era muy difícil poder encontrar la estructura. Al fin y al cabo se encontró la estructura, pero como tal, el punto donde estaba, pero muy deteriorada, producto de la actividad antrópica, en este caso la agricultura. Y está básicamente alineada con la estructura 111. Y luego aquí buscamos también algún otro alineamiento, pero no encontramos específicamente una estructura que pudiera estar alineada con esta otra de acá. Con estas otras dos, pues se queda más que todo a la espera de repente de seguir haciendo algún tipo de investigación, o simplemente pudieran haber sido los límites del sitio. La estructura 104 y la 103 puede haber sido los límites, pero también pues, se puede hacer un estudio para determinar si están alineadas también con algún cuerpo celeste. Entonces hacemos un plano, ya cuando tenemos un plano topográfico del sitio arqueológico de Yaromela, tomando en cuenta ya la estructura 108 que la tenemos por aquí, ¿verdad? Y hacemos entonces cálculos, y de la estructura 108 pensamos que de alguna manera imaginaria que el montículo, que es la estructura 101 llamada el Cerrito de David, pudiera estar alineada con la estructura 108. Entonces tratamos, como son cerritos y no sabemos cómo están realmente sus límites, o sea,
usuaria que lo comprende, tratamos de imaginar cuáles eran sus esquinas. Y tomamos como 101A y 101B, ¿verdad? Los puntos. Tomando desde acá, dependiendo de dónde estaba saliendo el sol. Y aquí podemos ver una línea, buscando siempre ese alineamiento hacia acá y este otro alineamiento hacia acá. Sabiendo que aquí hay otro alineamiento que viene desde la 101 hasta la 102 en los equinoccios. Entonces, para nosotros, o para los que estábamos ahí, de repente mis acompañantes, personas que llegaron, o sea, que me acompañaban, el topógrafo, el ingeniero que llevaba la estación total, le pedía que me hiciera algún tipo de mediciones de este tipo para poder determinar los ángulos que había aquí. Entonces aquí, pues, tomando este ángulo podemos ver desde acá, desde el centro para allá, y tomando posiblemente, hipotéticamente, una de las esquinas de la estructura 101. Y también esta otra esquina. Marcando, pues, con la idea de las fotos anteriores, que puede haber una existencia de un alineamiento entre la estructura 108 y estas otras, indicándonos los solsticios de verano y de invierno. Como también, pues, las otras que están por acá. Como pueden ver, hay otras estructuras 107, 112, 106, que en este caso, pues, están puestas ahí, pero no les tomamos ningún alineamiento, no hicimos ningún estudio en este caso, solo tomamos como referencia esta que está en el centro. ¿Por qué nos llama la atención esta 108? Porque está en el centro de todo el sitio, está en el centro. Entonces, si está en el centro, posiblemente haya sido un punto donde el chamán o el astrónomo antiguo de ese momento del lugar pudo haber hecho sus observaciones y después transmitírselas, pues, al gobernante de Yarumela. En este sitio se han encontrado muchas cosas, vasijas, entre otros adornos, ¿verdad?, elaborados en el lugar, que se encuentran hoy en el Museo de Comayagua. Ahí ustedes pueden visitar el Museo de Comayagua y encontrar todo lo que se ha encontrado en Yarumela, La Paz. En Yarumela, La Paz. Bueno, ya concluyendo con este estudio en Yarumela, y espero, pues, que hayan comprendido lo que es un alineamiento, lo que hacemos los arqueoastrónomos en búsqueda de que por qué hicieron las cosas, porque al final, pues, cuando buscamos si hay alineamiento, lo que tratamos de interpretar, ¿qué buscaban los antiguos? ¿Qué buscaban ellos con alinear el sol? Entonces, si alineamos y concordamos realmente, o si encontramos que hubo un alineamiento entre estructuras y que coincidían con las salidas y puestas del sol, o con las puestas nada más, en fechas específicas como equinoccios y como solsticios, estamos hablando de que ellos estaban interesados en saber el movimiento del sol. ¿Para qué? Muchas veces para su situación agrícola, dándonos cuenta de que ellos pudieron estar interesados en saber cuando el sol estaba más hacia el norte, estaba haciendo un poquito, era hacia, ¿cómo se llama?, una temporada, un clima diferente al que de repente tenían cuando salía por el sur, y obviamente, pues, también cuando tenían los equinoccios, saber que estaban iniciando una temporada diferente. Miraban los cambios, porque cuando hay cambios de estaciones, porque esto de los equinoccios y solsticios tiene que ver mucho con las estaciones, o sea, tiene que ver con las estaciones del año, ¿verdad? Entonces, las estaciones del año lo que nos presentan, pues, son los cambios de clima y todo esto, y sabemos que algunas veces va a llover, otras veces va a estar seco, otras veces va a estar frío, otras veces va a estar caliente, y ellos, pues, básicamente buscando ese tipo de obtener ese tipo de información, buscaban orientar sus estructuras para saber en qué momento del año se encontraban. En conclusión, como les decía, para el primer objetivo podemos determinar que entre la estructura 101 y 102 hay una orientación de este a oeste. O sea, esto es lo que podemos decir en el equinoccio de primavera. Y también cuando se oculta con un azimut de 270 grados, se va dándole vuelta todo al círculo, lo cual nos permite decir que sí hay un alineamiento entre estas dos estructuras y la posición del sol en el momento de su puesta por el horizonte en los equinoccios.
Para el segundo objetivo podemos determinar que la estructura 101 y las otras estructuras se están considerando o se consideró la estructura 108, como mencionamos, tanto como un punto central, ¿verdad?, de observación para los diferentes eventos solares, equinoccios y solsticios. Es importante considerar que los extremos inferiores de la estructura 101 y 101, 101A y 101E, ¿por qué considerar las esquinas? Bueno, porque era una costumbre básicamente de estas culturas mesoamericanas. Y cuando hablo de las culturas mesoamericanas, estamos hablando pues de culturas que vienen de una cultura madre que es la cultura olmeca, y que de ahí se desprenden pues los mixtecas, zapotecas, toltecas, mayas, teotihuacanos. Y como ellos vinieron antes, posiblemente obtuvieron todo ese tipo de conocimiento. Y las construcciones que se hacían en esos lugares, como acabo de mencionar, los mayas, hacían precisamente alinear con las esquinas, ¿no? Buscaban alinear con las esquinas de las construcciones. Entonces buscamos ese tipo de alineamiento con las esquinas de una construcción, en este caso inferiores, ¿no? Entonces parecían estar alineadas con los solsticios. En el caso de los solsticios de verano, parece alinearse con la esquina inferior derecha 101B y la estructura 108, y las puestas del sol marcan un azimut de 293.5 grados, que es casi básicamente lo que podríamos sumar de 270 más 23, nos da pues eso, 293.5, es casi exactamente, ¿verdad? Y también la estructura 108 puede haber sido un punto de observación en los equinoccios, ya que de esa estructura se logra acercar mucho a los 270 grados, que es cuando el sol se está poniendo, y el azimut es de 270 grados sobre la estructura 101. Estando claro que entre la estructura 108 y 101 pues había un alineamiento entre posiblemente en los días de los equinoccios, al igual que entre la estructura 101 y 102. También hicimos mediciones entre la estructura 101 y 108, pero tomando como puntos de referencia la 101A y 101E, o sea, los puntos, las esquinas inferiores de la estructura, asumiendo hipotéticamente que esas eran las esquinas, producto de que estas ya son cerritos y no se pueden ver las esquinas, pero buscando de alguna forma tratar de comprender que si realmente la 108 tenía algún tipo de alineamiento o estaba alineada con la 101, entonces hicimos estas mediciones donde nos dieron resultados que marcan un azimut cercano al 293.5 grados, que si sumamos de 270 pues nos da ese azimut de 293, que 270 cuando cae el sol en los equinoccios. Entonces si sumamos 23 nos da 293, aquí nos está hablando pues de un equinoccio, al igual que lo hacemos también cuando tenemos en el punto 100A de la puesta del sol, casi coincidiendo con la esquina inferior, pues podemos ver que la estructura forma un ángulo de 243 grados, muy cercano a los 246.5 grados, lo cual también, de acuerdo a este azimut, nos podría estar indicando que hay un solsticio también. Ya al final, pues en vista de que el objetivo era encontrar alineamientos en el lugar, podemos concluir que existe alineamiento entre otras estructuras, que quizás no están muy determinadas, más que en la 101, 102 y 108, pero hay otras estructuras que pudieran también tener este tipo de alineamiento, como la 107, 111 y 110, que pudieran estar también alineadas. No se ha logrado determinar realmente, producto de que, como les decía al inicio, se hace un estudio de cómo está el suelo, de cómo está la cobertura del suelo, y podemos ver de que en estas estructuras pues hay mucha actividad antrópica, o sea, actividad humana, donde hay siembras, por lo general la actividad humana aquí es la siembra, la agricultura, la cría de ganado, etc. Y entonces esto hace que se vayan perdiendo algunas de estas estructuras y al final pues no podamos encontrarlas. Y si encontramos alguna de ellas, pues encontramos quizás algún vestigio muy pobre que nos puede dar muy poca información. Pero se puede seguir haciendo más investigaciones en este sentido. Y bueno, pues básicamente pues aquí lo que dejamos plasmado básicamente es ese estudio en el sitio arqueológico de Yorumela, que es muy importante para nuestra historia, porque está dentro del corredor mesoamericano, está en Honduras,
está entre los departamentos de La Paz y Comayagua y que debe seguir siendo protegido por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y que debemos pues seguir haciendo este tipo de investigaciones para saber cómo nuestros antepasados hicieron trabajos, que ya tenían conocimiento arquitectónico, que tenían conocimiento astronómico, porque hacían ya observaciones hacia el cielo, a los cuerpos celestes, al movimiento del sol, a los movimientos de la luna. De repente, en este caso, estudio astronómico del movimiento del sol aparente. Lo que hacemos en el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales, el Departamento de Arqueoastronomía. O sea, buscar lo antiguo y unirlo con la ciencia de la astronomía. Así que yo les agradezco por su atención, espero que tengan un excelente día. También agradezco a todo el equipo que está acá haciendo este trabajo, ¿verdad? Y que va a ser llevado a que ustedes lo puedan observar en cualquier momento que lo deseen. Que pasen un excelente día de nueva cuenta y los esperamos en otra nueva edición de la arqueoastronomía.